Bienvenidos, estamos en la entrevista por TV Libertad y tenemos el placer y el privilegio de contar con Daniel Lacalle, economista, profesor y sobre todo escritor, Sí. ¿no? Vamos a hablar de eso ahora y te agradezco mucho, Daniel, estar con nosotros y poder compartir esta hora con TV Libertad. Bueno, no, un placer para mí, ¿eh? Esto es un honor y muchísimas gracias y un gusto estar contigo, claro que sí. Muchas gracias, Daniel. Mira, quiero comenzar por lo que debería ser el final, ¿no? En primer lugar, presentar este libro que tú acabas de lanzar. Anecdóticamente te cuento que fui 2 veces a la Casa del Libro. Y se había agotado. Y todavía no había salido, sino que lo estaban promocionando, claro. ¿no? Sí, Y entonces, y ayer me encontré el penúltimo ejemplar que tenían a la que yo voy, ¿no? Muy Entonces, bien. que tiene mucho éxito desde ya y te felicito por él. Pero, y sin cortar la expectativa que va a tener el lector que busque este libro, que es el Nuevo Orden Económico Mundial, veamos un poquito cuál es tu mensaje sobre este. Conversábamos ahora, tú hablas mucho de Estados Unidos, hablas mucho de China, hablas mucho de Europa. ¿Qué síntesis podemos tener? ¿Qué es lo que el lector va a encontrarse aquí como conclusión principal, digamos? Lo que intento con el libro es que el lector que está interesado por la economía, por la geopolítica, por qué es lo que está pasando en el mundo, pueda tener un manual y un libro que le explique por qué están ocurriendo un montón de cosas que parecen desconectadas, pero que están interrelacionadas, ¿no? Por qué lo que llaman la polarización, este concepto de la desglobalización, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, la posición de la Unión Europea, el avance de la tecnología, qué es esto del Estado depredador, el wokismo. Bueno, pues lo que intento básicamente es que la gente vea que todo eso está interconectado y luego, por supuesto, pues darles una serie de recetas y de opciones para defenderte en un entorno cada vez más complicado. Abordando un poco el tema de los Estados Unidos, está en la palestra todos los días, como corresponde a la nación más importante, digamos, hegemónica en el mundo, pero sobre todo Trump. Sí. Y el fenómeno Trump que aterra a gran cantidad de gente, que es más, estoy sorprendido de a qué gente aterra, ¿no? Sí. Sobre todo aquí en Europa, y quiero escarbar con eso. ¿Tú sientes que hay, te he escuchado comentarlo, que hay toda una narrativa construida en contra de todo este movimiento que Trump representa en los Estados Unidos y por consecuencia en el mundo? ¿Es tan así? ¿Es tan alevosa esta estructura que se ha generado con el, yo no sé si decir antitrampismo o anticambio, que es lo que Trump está planteando? Yo creo que primero tenemos que entender que la llegada de Trump es una respuesta a lo que ha sido el avance de un Estado omnipresente, fagocitador, depredador, en el que se introducía la cancelación, el veto, se iba limando la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay una reacción negativa inmediata por parte de todas esas estructuras, algunas mediáticas, otras políticas, incluso con espectros ideológicos aparentemente diferentes, porque la socialdemocracia y el centro aparentemente más socialdemócrata, pues también. Entonces, ¿por qué se genera esa narrativa negativa y tan, yo creo que particularmente agresiva, ¿no? Cualquier persona que haya vivido los 80 lo va a entender. Pasó exactamente lo mismo con Reagan. Pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora viene magnificado por las redes sociales, todo es mucho más inmediato, tenemos acceso a muchas más cosas. Pero si recuerdas,
En la administración de Reagan lo que pasó es que inmediatamente los medios de comunicación, en Europa en particular, pero también en Estados Unidos, decían que Reagan estaba loco, decían que Reagan era tonto, decían que nos iba a meter en la Tercera Guerra Mundial, decían que era un proteccionista por los aranceles a Japón, decían que era amigo de las teocracias asesinas. Toda una enorme, digamos que propaganda anti esta respuesta, que además tiene otro factor, ¿no? No es solamente el de vender una imagen extremadamente negativa y exagerada, por supuesto se puede criticar a los políticos muchas veces, pero no vender constantemente esta imagen completamente casi de caricatura, ¿verdad? Por un lado, y tiene otro objetivo, que es el de blanquear lo opuesto, igual que pasaba en los años 80. En los años 80, ese ataque vitriólico contra Reagan y la administración Reagan tenía otro objetivo, que era el de blanquear a la Unión Soviética. Gorbachev era el gran líder que iba a traer la paz y la armonía, etcétera, etcétera. Fíjate qué curioso. Reagan, la Unión Soviética, Gorbachev, Trump, China, Xi Jinping. Hay un montón de similitudes, ¿no? Y lo mismo que Reagan fue una respuesta a unos gobiernos demócratas que habían estado pues constantemente empujando o saltándose los límites de la libertad individual, pues lo mismo ocurre con Trump. ¿Que hay algunas cosas que se pueden criticar? Por supuesto, pero hay como una especie de sentimiento de que hay que rechazar todo y cualquier cosa que venga de la administración Trump, aunque sea exactamente lo mismo que hizo en la primera administración y aunque sea exactamente lo mismo que hicieron Clinton o Bush Jr. en algunas de las políticas, ¿no? Siguiendo las similitudes, me parece súper interesante esa comparación y comparto plenamente en que es una especie de déjà vu, más allá de, sí, de la intensidad y de las magnitudes que tiene, claro, hoy día el mundo. Pero en el libro tú comentas algo que dijo Carter, que decía que en 1973, me parece, o no sé en qué momento, es que el petróleo se iba a acabar en el mundo no me acuerdo, finales de los 70. A finales, sí, correctamente. Cosa que por supuesto no pasó, sino que pasó exactamente lo contrario. ¿Cuál es el elemento que tú traerías? A mí en esta similitud que estás, sí, haciendo en estos dos momentos. Esto pasa entonces hoy, han cambiado, como el petróleo y la energía no se va a terminar, sino, claro, que es más abundante cada vez. Nunca ha habido tantas reservas de petróleo, algunos dicen ya que son infinitas, claro, ¿correcto? Y de energía en consecuencia. ¿Cuál es el caballo de batalla que han tomado? ¿El conservacionismo, claro, la protección del medio ambiente, claro, y todo ese rollo? Toda esa falacia gigante que les sirve a ellos de pantalla para decirle al mundo, está acabándose. Cuando cae el muro de Berlín, una de las grandes equivocaciones que comete el liberalismo o las democracias liberales es pensar que la evidencia del fracaso del comunismo pues va a digamos, eliminar esa amenaza global. Al contrario, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el comunismo se convirtió en este neomarxismo, que lo que hace es adoptar causas aparentemente benignas o causas que todos defendemos, el respeto al medio ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia, etcétera, con un objetivo, que es el de introducir el caballo de Troya de lo que es un objetivo totalitario y unas políticas de represión constante de la libertad individual y de la libertad empresarial. Y el tema de la energía es esencial. Claro, en el momento en el que el argumentario de Carter, se va a acabar el petróleo dentro de 10 años, se demuestra que es una falacia y
año tras año, fíjate, desde el año 2007 que decían el petróleo se va a ir a $400, vamos a tener una crisis global, etcétera, etcétera. Tenemos el petróleo a 60, sí. ¿Entiendes? Y $60 de ahora. De ahora. Bueno, eso es una gran puntualización, porque yo he estado 5 veces en la reunión de la OPEP y ellos siempre muestran los precios del petróleo en términos reales. Dicen, un momento, que esto no es $60, estos son como 20, por ahí. 17, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, primero, se ha demostrado que la falacia maltusiana y del Club de Roma, de que nos íbamos a quedar sin agua, sin petróleo, sin carbón, etcétera, y sin trabajo, todo eso era una absoluta ridiculez, que tenía como objetivo también el control y la eliminación de la libertad individual en cualquier caso. Pero claro, ¿ahora qué se utiliza? Ahora se utiliza otro concepto, que es el del cambio climático. El cambio climático... Claro, primero era calentamiento global. Claro, cuando las cosas empezaron a no poderse demostrar y probar contradicciones, cambiaron el discurso, lo adecuaron. Claro, van adecuando para introducir una amenaza que sea imposible de verificar, ¿no? Correcto, Por correcto. ejemplo, nosotros estamos grabando en España, donde nos anunciaron con detalle absolutamente científico que este invierno iba a ser el más seco de la historia de España. Y como Werner sabe perfectamente, hemos estado hasta arriba de agua sin parar, ¿no? Si son incapaces, como nos pasa a los economistas también, ¿no? Si eres incapaz de ver por la complejidad de lo que estamos analizando qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, imagínate hacer aseveraciones sobre lo que va a pasar a 50 años. Y las estimaciones son válidas siempre que se entienda que son estimaciones, no la verdad revelada, ¿no? Todos hemos visto cómo, por ejemplo, pues aquellas afirmaciones apocalípticas de aquel documental de Al Gore, ¿no? Pues se han incumplido todas, ¿no? Todas. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahora se utiliza el cambio climático para meter esa cuña, ese caballo de Troya de lo que es el totalitarismo, con un objetivo clarísimo siempre, que es el de reprimir la libertad individual y la libertad empresarial. No porque les importe el medio ambiente. Sí. No, para nada. No les importa el medio ambiente para nada, porque entre otras cosas, llevando a cabo las políticas energéticas equivocadas, resulta que Alemania ahora quema más carbón que antes. O sea, que no es... Y además no saben qué hacer con los desechos de los molinos y no saben qué hacer con los desechos, porque no es posible reciclar todos los paneles y todas estas cosas. Pero esto me lleva a otro elemento que también quiero conocer tu opinión. Esto amarra, o esto tiene un correlativo desde el punto de vista presupuestal. Claro. Lo que se construye encima de estas falacias de composición al final, porque, claro, toman cosas que son aparentemente evidentes, pero te explican, con una parte pretenden explicar todo un fenómeno del cual no tienen ni la menor idea, ni siquiera la ciencia formal en el mundo. Pero digo que esto tiene un correlativo presupuestal porque lo que se van generando son cientos de miles de millones de dólares, euros, yuanes, pesos, soles, etcétera, en todos los países para financiar ¿qué? Esa es la gran pregunta. Burocracia, corrupción, dinero, generar nuevos millonarios a través de estos presupuestos que tienen efecto cero. Tú lo dijiste muy bien. O sea, lo que ha pasado en España es clarísimo. O sea, fue todo una equivocación. Entonces, todo lo que se ejecutó de presupuestos, ¿a dónde se fue? Bueno, la mayoría de eso se va a financiar unas estructuras clientelares que tienen como objetivo perpetuar estos mensajes por un lado utilizando el miedo, por otro lado utilizando la censura y por otro lado utilizando una amenaza aparentemente inmediata pero imposible de verificar, introducir el totalitarismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se financia una enorme cantidad de organismos aparentemente independientes, que en realidad no son independientes ninguno. Tienes una gigantesca maquinaria de financiación de ONGs en las que se pierde el dinero literalmente y que se van a financiar pues todo tipo de ideologías que tienen un objetivo claro ideológico
que es el de no solamente difundir constantemente estas ideas del neomarxismo, sino además intentar vetar y cancelar al que piensa distinto. ¿Vale? Y con uno de los frentes que coadyuvan al logro de este objetivo, porque no podemos negar la eficacia, ¿no? que han tenido a lo largo de todos estos años, y a diferencia de lo que ocurría en los 70s, donde los medios no eran masivos y donde no había esta capacidad de comunicación y de discurrir, para usar un término, información, falsa información o lo que sea, uno de los primeros objetivos es capturar la media, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. Es la cultura, la educación y los medios de comunicación. Utilizando esos tres vértices del triángulo, es constantemente introducir, vía la batalla cultural, en la mente de los ciudadanos que lo que el ciudadano está pensando que no le concuerda, no le chirría, etcétera. No, pero mira, lo ha dicho este cantante. No, mira, pero es que también lo ha dicho todos estos medios de comunicación, que además son aparentemente de colores diferentes y en realidad no lo son. No lo son. Que además, o sea, y además, hombre, aquí tienes a este catedrático de universidad que te dice exactamente lo mismo. Entonces resulta que eso que llaman el riesgo de desinformación es la norma. O sea, lo que tienes es la utilización constante de la propaganda y de la desinformación, pero desde ese canal, que es el canal que viene de unos estados que lo que buscan es perpetuarse como entidades casi feudales, ¿no? Y es muy importante recordar que no es algo que sea, digamos, socialismo como lo conocemos desde el punto de vista teórico de Marx y Lenin, sino que es estatismo depredador, que es perpetuar unas estructuras estatales que, por ejemplo, en Estados Unidos se llama el Deep State, ¿no? El Estado profundo, que gane quien gane siempre inamovible, siempre gobierna, siempre gobierna, gane quien gane. Y cuando se pierden las elecciones, se traslada todo ese número de personas hacia todas esas organizaciones clientelares, y cuando se ganan las elecciones vuelven al poder, pero en realidad están siempre en los centros de poder. Tu libro, en este hablas de 3 bloques más en general, pero básicamente de 3 bloques en el mundo, de los cuales hay 2 bloques que, con este cambio que se ha generado en los Estados Unidos y con lo que tiene que ocurrir en China, porque en China tiene que hacer algo y tiene que corregir toda una serie de elementos profundos dentro de su economía. Tú hablas de una China hacia adentro, hace mucho sentido, porque es como que tienen que ir construyendo más China, ¿no es cierto? Esos son 1.400 millones, de los cuales 400 están ya en el lado, digamos, del capitalismo a la China, aunque no me gusta usar ese término. Eso es. Capitalismo es capitalismo y no existen apellidos, pero tienen que incorporar parte por lo menos de estos 1.000 millones. Pero digamos que están en una dinámica. Están sentados negociando, cosa que se creía que iba a ser imposible y que no iba a ocurrir y que a Trump le iban a tirar las puertas en la cara. Bueno, está pasando esto, pero Europa no. Sí. En Europa, ¿tú crees que se ha perdido esta batalla que dices tú? ¿Tú crees que el estatismo, el neomarxismo, como has llamado tú, que está disfrazado, ¿no? en las socialdemocracias y sobre todo en los partidos de izquierda? Pero algo que también mencionaste, el neofeudalismo, no dijiste neofeudalismo, pero yo lo llamo, y yo reemplazo a la Inquisición o a la Iglesia, que era la que liquidaba, ¿no es cierto?, por la media, que es lo que estábamos hablando ahora. Entonces, ¿tú crees que Europa está perdida? Quiero decir, pierde este ciclo, esta nueva etapa de globalización, que es lo que tú defiendes en tu libro. Yo creo que la Unión Europea suele llegar tarde, pero no podemos olvidar que la Unión Europea es el mayor éxito político de la historia reciente. O sea, es increíble. Son 27 países, 27 países, siempre me olvido de alguno, son 27 países que
cuya historia era matarse entre ellos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, la Unión Europea es un éxito incuestionable. El euro es un éxito todavía más incuestionable. De acuerdo. Haber conseguido una moneda de reserva con algo tan frágil como es la unión entre esos países, con políticas fiscales Claro, diferentes. nadie se acuerda de las locuras inflacionarias y las devaluaciones. España, Claro. yo conocí España en Hombre. los 80, era una cosa de loco. Claro, no se yo podía- siempre le digo a la gente, si tuviésemos moneda propia, tendríamos una inflación como la de Argentina. Y me dicen, ¡hala, qué exagerado! Digo, ¿cómo que qué exagerado? Que yo lo he vivido. Que yo lo he vivido. Que a mí mi primera hipoteca me la dieron al 14%, ¿sabes? Eso ya te dice el nivel de inflación Totalmente. que había. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es que la Unión Europea tiene una oportunidad de despertarse, ¿eh? En la Unión Europea se ha estado de manera equivocada blanqueando por un lado a la ultraizquierda a través de el miedo a que se repitiese una crisis como la de 2011, ¿no? El análisis por parte de una gran parte de los, digamos, de los líderes europeos fue el siguiente. Bueno, el avance de Tsipras, de Varoufakis, de Podemos, de todas estas, de Mélenchon en Francia, de todos estos populismos, pues digamos, lo vieron de manera benigna, ¿de acuerdo? Y hay que hacerles caso. Y entonces se ha blanqueado ese populismo de ultraizquierda, utilizando además la amenaza de una supuesta ultraderecha, pero fíjate que en Europa no se habla nunca de ultraizquierda, aunque lo tienes en varios gobiernos, Sin duda. entre otros el español, el único gobierno de toda la Unión Europea en la que hay comunistas. Entonces es muy importante que la Unión Europea empiece a escuchar a toda esa parte creciente de la población que está descontenta con el inflacionismo, que está descontenta con las políticas que han hundido la agricultura, la ganadería y la industria. No nos podemos olvidar que la Unión Europea se creó para proteger a la industria, la ganadería y la agricultura y se ha cargado a la industria, la ganadería y la agricultura. Eso no es fácil de conseguir. Entonces yo creo que es muy importante que la Unión Europea despierte y mire y escuche a los ciudadanos que están preocupados por la inmigración, que están preocupados por la pérdida de poder adquisitivo, que están preocupados por la pérdida de industria, que están preocupados por la pérdida en capacidad de crecimiento, en tecnología, en todos los sentidos, para dar una respuesta que no lleve a que a alguien se le ocurra la malísima idea de dar un golpe en la mesa y decir nos vamos. Yo creo que es un proyecto que hay que defender y como es un proyecto que hay que defender, hay que ser crítico con él porque ignorar lo que está ocurriendo, que ha pasado en el Parlamento Europeo, los partidos llamados euroescépticos han pasado de ser un 5% a ser un 30%. Entonces, ignorar eso y que eso está capitalizando el descontento de una gran parte de la población es peligrosísimo. Es peligrosísimo, con esa idea de que la gente no sabe, que esto hay que ignorarlo, disfrazarlo o directamente vetarlo. No, yo creo que hay que escuchar. Y yo creo que eso es una oportunidad. Yo creo que el despertador de la administración Trump ha sido un factor importante que le permite a la Unión Europea empezar a invertir en defensa, que ya iba tocando, empezar a plantearse que tiene que levantar sus propias barreras comerciales, sus enormes barreras internas, etcétera, ¿no? Daniel, me permites ir a un corte ahora, pero quiero después volver entrar un poco más a detalle en qué cosas son las que tiene que cambiar ya técnicamente Sí. Europa para entrar, digamos, a la velocidad y al espacio que necesita. Vamos a un corte y volvemos en unos minutos con Daniel Lacalle en la entrevista por TV Libertad. Estamos de regreso en la entrevista con el economista Daniel y analista político y geopolítico Daniel Lacalle. Daniel, hablábamos de Europa y en realidad saltándonos un poco a Estados Unidos, porque ya estamos viendo lo que ocurre, lo has mencionado, Estados Unidos, la administración Trump
que ojalá tenga éxito, que es como terminas uno de tus capítulos, ¿no? Vamos a ver cómo es que le va a Trump con todo este intento de meter la mano en el deep state tan duro que tiene decenas de años consolidándose, el limpiar presupuestos, el mejorar las condiciones, no incrementar la deuda, que es otro tema que tocas acá y que tocaremos un poco más adelante. Pero yo quiero que sigamos en Europa por un momento. Alemania ha sido históricamente el motor de este modelo exitoso. Comparto plenamente que este modelo político europeo ha sido exitoso, más allá del Brexit, que tiene otros elementos a considerar, el ser anglosajones y el tener un eje cultural y una vinculación con el mundo anglosajón le da una característica diferente. Pero voy a Alemania. Alemania era una máquina generadora de eficiencias. En una película famosa antigua había uno que decía: no hay nada que un oficial alemán no pueda hacer, decía ¿no es cierto? Entonces yo lo traslado a la industria: no hay nada que un industrial alemán no pueda hacer. Bueno, eso hoy no es real. Hoy Alemania tiene toda una serie de cargas antinaturales, digamos, a la economía, que se ha ido tirando encima del lomo, ¿no? Y la hace hoy día una economía no competitiva. Y esto se extiende a Europa en general. Pongo a Alemania como ejemplo por la relevancia que tiene el mercado. ¿Tú crees que eso es rápido? ¿Se puede arreglar eso fácilmente? ¿Las reformas que se tienen que hacer, tú crees que son de rápida ejecución para no perder el tren del que estábamos hablando antes? Las reformas sí son de rápida ejecución. Lo que pasa es que es muy complicado que se vaya a hacer cuando lo que vamos pues viendo en Alemania es una alternancia entre la CDU y los socialdemócratas, que unas veces gana uno, otras veces gana otro, pero siempre están en coalición, por lo tanto se mantiene todo, ¿no? Entonces ahora la solución que presenta el nuevo canciller alemán es, oh sorpresa, gastar mucho más. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se están tomando las medidas que pueden hacer que se desatasque el problema de la economía alemana. Alemania no tiene un problema ni de capital humano, ni de empresas, ni de empresariado, ni de capital financiero. Tiene un problema de regulaciones absurdas y de una política energética completamente destructiva. Entonces, es muy complicado que la solución llegue de los mismos que las han implementado, porque por definición, en su diagnóstico de los problemas de Alemania, no está que esas políticas son las equivocadas. Claro. En su diagnóstico está, bueno, a lo mejor, fíjate, que después de la evidencia empírica del fracaso de haber cerrado las nucleares, ahora lo que están hablando es de, a lo mejor, reabrirlas temporalmente, ¿entiendes? Es decir, ni siquiera es un análisis de, oiga, nos hemos equivocado. Cero autocrítica. Nos hemos equivocado, todo el mundo se equivoca, vamos a revertir. Entonces, a mí me preocupa que la posición de los gobiernos alemanes sea que el problema de la economía alemana es que el gobierno gasta poco. Porque eso es literalmente seguir la misma receta que siguió Francia. En Francia pasaba lo mismo. Altísimos impuestos, una política que lo que hacía era cercenar la productividad y la mejora del tamaño empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijeron, bueno, para estimular la economía vamos a gastar mucho más. Y llevan 4 décadas en estancamiento. Entonces yo creo que Alemania tiene una solución muy rápida, pero esa solución muy rápida no va a venir si no hay una autocrítica absoluta y totalmente contundente, y por lo tanto se eliminan esos excesos de regulación, esos excesos impositivos, esa política de inmigración completamente equivocada y esa política energética completamente equivocada. Claro, es muy complicado que esa autocrítica llegue de una coalición en la que pasa de ser el SPD más la CDU a ser la CDU más el SPD. Claro, o sea, más de lo mismo. Entonces, todo con la excusa de que el problema es Alternativa por Alemania. Pues a lo mejor lo que está planteando Alternativa por Alemania, lo que debería haber hecho la CDU es
entender que hay un montón de preocupaciones legítimas de los ciudadanos que debe asumir para fortalecer la economía alemana. A mí lo que me preocupa es que si Alemania no revierte esas medidas, en realidad no se va a encontrar con ninguna oposición, todo lo contrario, ni por parte de Estados Unidos ni por parte de China, porque China está encantada. Tenía, como decías tú, la industria automovilística más potente del mundo y resulta que la Unión Europea le ha regalado el futuro del automóvil a China. Claro, obviamente sí, los gobernantes chinos y la administración china dicen gracias. Gracias, habéis decidido hundir vuestra industria automovilística y vamos a ser nosotros los que vamos a suministraros vehículos eléctricos baratos y eficientes. Oye, pero eso es culpa de las políticas europeas, no de que se aproveche con toda su legitimidad una economía como la China. Entonces, Alemania tiene problemas para adentro complejos que resolver, sí. Es un entrampamiento político. Y ese liderazgo que siempre ha tenido, pues no podemos esperarlo, digamos, ahora en Europa, tiene que mirar hacia adentro. Claro. Pero hay otro bloque que siempre ha pasado de manera más silenciosa, digamos, ha transcurrido más silenciosa en europeo, que es el espacio nórdico. Sí. Los nórdicos. Recién leí en una información de que Suecia, que es un país al que yo sigo mucho, sí. Porque es un país, desde mi punto de vista, de vanguardia, bastante independiente, muy concreto, práctico y técnico en muchas tomas de decisiones, como por ejemplo las que tuvieron en la época del COVID. Tú sabes que Suecia nunca cerró, fue el único país, creo, que no cayó en esa locura en la que nos metieron en la época de la pandemia. Pero ahora son los que directamente y con desparpajo han dicho nosotros reactivamos y vamos a hacer 3 centrales nucleares más. ¿Será que el liderazgo está moviéndose o ahora hay que mirar y seguir a esos países, Finlandia, Noruega, Suecia, o crees que va a seguir siendo ellos dentro de Europa, pero van a seguir su camino? No, es un comentario muy acertado el tuyo, porque tú sabes que la izquierda europea en particular, ante la evidencia de no poder decir que su modelo es Cuba, o su modelo es Venezuela, o su modelo es Nicaragua, o Corea del Norte, ante el fracaso generalizado de todos los modelos socialistas, ¿qué es lo que dicen siempre? Nuestro modelo es el nórdico, que es la típica falacia de decir que allí hay economías socialistas, que no lo son. No lo son. Son economías donde la libertad económica es muy superior a la de nuestros países como España, etcétera, y la defensa de la propiedad privada y la libertad de empresa es absolutamente inequívoca. Pero es importante por eso. Porque cuando escuchas a Dinamarca y a Suecia decir vamos a reactivar las centrales nucleares, hay una enorme cantidad de votantes de partidos de izquierda que dicen, oye, ¿qué es esto de que la energía nuclear es de derechas? ¿Qué es esto de que la energía de un tipo de tecnología es de izquierdas y la otra es de derechas? Esto no tiene ningún sentido. Claro. O sea, además es que no tiene ningún sentido para empezar, porque en España parece que la energía nuclear es de derechas y en Francia es de izquierdas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que sí merece la pena el argumentario que está llegando de los países nórdicos para desmontar 2 falacias. Una, la del modelo energético centrado solamente en solar y viento, ¿de acuerdo? Que son estupendas dentro de un mix equilibrado. Y la segunda es el tema de la inmigración. Dinamarca está siendo la evidencia de que las políticas de aumentar la inmigración para, entre comillas, sostener el estado de bienestar no solamente no funcionan, sino que tienen un efecto contraproducente. Y eso sí que es un cambio muy importante en muchos de los paradigmas que nos habían, obligado a creer, no a nosotros obviamente, pero a un montón de ciudadanos en los países de Europa. Estas son buenas noticias al final de cuentas, entonces lo que tenemos que hacer es seguirlos más seguido y estar más atentos a ello. Globalización
rotura o intento de rotura de la globalización, estatismo. Volvamos un poco al espacio teórico y, digamos, conceptual, más que teórico, de eso. El globalismo no va a parar. Han tratado de frenarlo, el neo-keynesianismo, para seguir con los neos, ha trabajado muy fuerte tratando de llevar al Estado la toma de decisiones, etcétera, que tanto daño nos viene haciendo. ¿Tú crees que esta vez, aunque predecir el futuro ya decimos que no es capacidad de los seres humanos, pero tú crees que esta vez será definitiva? No es definitiva, pero yo creo que sí que hay un cambio muy importante gracias precisamente a las redes sociales, a los medios de comunicación alternativos o independientes, gracias al debate y a la evidencia empírica, ¿no? Los ciudadanos, los contribuyentes, los ganaderos, los agricultores, los industriales, los empresarios, están hartos, porque saben que no funciona el inflacionismo, que no funciona que el Estado sea digamos, el garante de primer recurso para todo, que no funciona que cada vez se aumente más el poder estatal en la economía. Entonces, hay una respuesta. ¿Va a parar? Como tú bien dices, no. Por supuesto, no paró con la evidencia de la caída del comunismo. ¿Por qué va a parar ahora? Pero sí está dañado, y además está dañado por su falta de credibilidad, ¿no? Porque por especialmente lo que ocurrió durante y después del COVID-19, ¿no? Se nos había convencido, o a algunos se les había convencido, no a nosotros, pero se les había convencido de que imprimir dinero constantemente no hay ningún problema, no hay ningún riesgo de inflación, que el Estado tiene que hacer todo lo que sea necesario y que no va a pasar nada, y que esa es la manera de responder a los retos de incluso una pandemia que obviamente no tenía ningún sentido, responder a un shock de oferta con un shock de demanda. Pero los ciudadanos se han enfadado, y los ciudadanos están muy enfadados en todo el mundo. Por eso la victoria de Trump, por eso la victoria de Milei, por eso la victoria, por eso la evidencia de que esos mantras que se nos habían repetido constantemente, cada vez hay más ciudadanos que dicen no. Eso de que el Estado tiene que hacerlo todo, tal y que cual, no solamente no funciona, sino que además muchos de los supuestos beneficiarios de esa generosidad del Estado con el dinero de los demás son los primeros que están descontentos. El ejemplo es Francia. ¿Qué es lo que ha pasado en Francia? En Francia ha habido un gigantesco descontento en el país, que es el póster de las políticas sociales, los altos impuestos, el Estado omnipresente. Pues resulta que tienes un enorme descontento entre los contribuyentes y los empresarios y las personas que están trabajando cada día en llevar a cabo su proyecto, pero también tienes un gigantesco descontento entre los supuestos beneficiarios de ese estado del bienestar, porque los convierten en una subclase dependiente. Claro, al final terminan siendo los dos, los claro, que sienten amenazar su libertad, como los que creen que no le importan, claro, los dos están afectados. Claro. Es un problema grande. Margaret Thatcher decía, el problema del socialismo, con el socialismo es que se acaba la plata de los demás, ¿no es cierto? Entonces, claro, la ventana que han encontrado estos gobiernos es lo que también tratas de manera exhaustiva en tu libro, y siempre es la inflación, que es producto única y exclusivamente esta inflación descontrolada, el crecimiento natural de los precios, que es un error que en la cabeza de mucha gente que no entiende el tema confunde, no que es este crecimiento natural en el sistema económico, sino este desproporcionado. Es la emisión inorgánica, ¿no? Es la emisión de los gobiernos que pretenden cubrir con deuda, ¿no es cierto?, esas necesidades que ellos mismos han creado, muchas de esas para mantener burocracias, para lograr objetivos cero, ¿no? Absolutamente cero. Milei dice que no tiene que haber Banco Central. En otras palabras, lo que está diciendo es que no tiene que haber ningún control del Estado o de una entidad que tome decisiones sobre la cantidad de moneda que debería existir, etc., sino que tiene que ser el mercado que vaya.
teóricamente y en el mundo Claro. conceptual estoy de acuerdo. Claro. Pero en el modelo peruano, que es, digamos, un second best a ese ideal, ¿no? La ley, en la Constitución, prohíbe el endeudamiento del Estado vía Banco Vía Central. monetaria, ya. Entonces, la labor del Banco Central es trabajar en esos baches o picos que puede haber por especulación o por algún problema coyuntural para mantener un rango cambiario y que la inflación no se dispare. Es su rol exclusivo, ¿correcto? En Estados Unidos, sin embargo, el Estado sí se puede el gobierno se puede endeudar con el Banco Central, y es lo que ha ocurrido de manera salvaje, para usar un término pobre, si se quiere, sobre todo en el periodo de Biden-Harris, ¿no? Ha crecido 13 billones de dólares el endeudamiento, y ¿cómo parar eso? Porque, claro, tú puedes hacer una serie de ajustes. Trump está trabajando, la administración Trump está trabajando en reducir, pero pues el volumen ha sido monstruoso. ¿Cómo salir de eso? ¿Tú crees que hay salida en eso? ¿Se necesita más? No hablo de reelecciones ni tonterías que ahora están tirando, pero que este proceso de responsabilidad, sea quien sea en los Estados Unidos, el nuevo gobierno en el 30, en el 28, sigan con una política, pero va a alcanzar el tiempo. Es monstruoso, 13 billones nuevos, que ya estaban sobre un nivel de endeudamiento desproporcionado. Bueno, vamos a ver. Es aterrador, digamos, por eso... Hay que tener mucho cuidado con las limitaciones constitucionales. Por ejemplo, en Argentina, en la Constitución, pone que el gobierno se va a garantizar el poder adquisitivo de la moneda, en la Constitución, en Argentina. Mucho cuidado con las limitaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque siempre aparece alguien que dice, es que es un momento excepcional. Y dice, uy, fíjate, un momento excepcional. Y ya rompe todos los estos. Y los momentos excepcionales se convierten en la norma, que es lo que pasó en Argentina. En Perú tienen la enorme ventaja de mirar con cierta regularidad al ejemplo ecuatoriano. Y obviamente, pues ahí hay un banco central que dice, aquí tenemos dos opciones: o perdemos completamente la independencia monetaria o tenemos ese rango de control que tenemos. Al final, un banco central, la política fiscal y la política monetaria son dos caras de la misma moneda. Un banco central funciona como el cinturón que embrida a los estados, o no funciona para nada. Entonces, ¿por qué dice Milei que hay que acabar con el Banco Central? Porque el Banco Central ya ha demostrado que no embrida a los estados. Y no es por el Banco Central como una entidad, es que es una entidad dependiente y completamente controlada por el gobierno, ¿no? Entonces, no sirve para nada. Si no tienes digamos, el Banco Central es como el director financiero de la empresa, ¿no? El que le dice al consejero delegado o al presidente, oye, este nivel de endeudamiento, mucho cuidado, oye, hay que mirar la caja, ¿sabes? Es y si no funciona como tal, entonces la destrucción del poder adquisitivo de la moneda es total. La pérdida de poder, la pérdida de independencia de los bancos centrales del mundo desarrollado es muy evidente. Por eso, los bancos centrales del resto del mundo cada vez compran menos deuda soberana para sus activos y compran más oro. Y esas señales de alarma las ha entendido perfectamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Scott Bessent, que dice, efectivamente, Estados Unidos, como es la moneda de reserva del mundo, no tiene que tener déficit cero, pero sí que no puede tener un déficit del 6% anual todos los años, cada año. Es muy complejo porque es una línea muy delgada en la que de repente se pierde la confianza en la solvencia crediticia, que es lo que refleja la moneda. La moneda no deja de ser la deuda del Estado, es lo mismo. Sí. Entonces, lo que tenemos que entender es que la labor del Banco Central o la lleva a cabo el Banco Central o la va a llevar a cabo la destrucción de la moneda, la va a llevar a cabo que los ciudadanos dejen de aceptar esa moneda. Entonces es muy importante
que en los países que son moneda de reserva del mundo se recupere la independencia del Banco Central y a la vez que haya administraciones que quieran reducir su gasto, porque no sirve de nada que el Banco Central suba los tipos de interés si al gobierno le da exactamente igual que suban los tipos de interés porque te va a pasar la factura en mayores impuestos. Total. Y en mayor deuda. Entonces, todo eso tiene que volver a una cordura que se ha roto a partir del 2008, con los casos excepcionales. No es que la crisis financiera, caso excepcional, ¡ay, qué casualidad! Ya llevamos no sé cuántos casos excepcionales. Y si no, pues lo que va a ocurrir va a ser que va a haber un desplazamiento de las monedas fiduciarias. Por lo tanto, es completamente lógico que Javier Milei diga que no quiere Banco Central en Argentina. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que el Banco Central no está cumpliendo su función y que en el momento en el que se limpie su balance, lo que hay que hacer es eliminarlo, porque la tentación del siguiente gobierno, si viniese de otro color, de volver a darle al gasto y a la impresión de moneda es del 100%. Claro, más que un tema teórico, digamos, o conceptual, es eliminar claro. La herramienta con la que se puede volver a la distorsión. Piensa en el ejemplo que yo te he dado del director financiero de una empresa. Si tú en una empresa tienes un director financiero que lo que hace es constantemente decirle que sí al presidente, al consejero delegado o a los directores de operaciones que quieren gastar, obviamente muchas veces, y comprar cosas por el mundo, etcétera, etcétera, no sé qué, no sé cuántos, pues entonces su labor como director financiero desaparece. Pues el Banco Central lo tienes que eliminar si no cumple su función, ¿vale? Y todo eso termina en el bolsillo del ciudadano, claro. Al final de cuentas. Esas distorsiones no las paga algo que viene claro. del cielo ni nada, sino claro. terminan en el bolsillo de los ciudadanos. Y eso es lo que ha llevado, coincido plenamente, principalmente ha sido el fenómeno político o electoral que ha llevado a Trump al gobierno. Pero está el otro tema que aparentemente está controlado, que es el tema de la inmigración, ¿no? ¿Tú cómo ves el proceso de inmigración en Europa? Me estoy saltando de diferentes lugares porque creo que, y coincido en que está todo interconectado. En Estados Unidos aparentemente está controlado, ¿okay? Ahora tienen que trabajar en limpiar parte de lo que entró, están haciéndolo, pero en Europa se habla todavía de eso. Los nórdicos tienen una posición clara, ¿no? Y les está funcionando, y nunca han llegado a niveles como el italiano, como el alemán, como el español. ¿Tú ves eso? Sí, yo creo que tenemos que entender que la utilización de la inmigración ilegal no es una casualidad, es una política. Okay. O sea, no es una casualidad que Biden, Trudeau, Sánchez, etcétera, utilicen la herramienta de abrir la entrada de inmigrantes ilegales, vuelvo a repetir la palabra ilegal. Sí, claro, por supuesto, a eso nos referimos, ¿no? A los ilegales. La inmigración ilegal, y después los van regularizando. No. Eso tiene dos efectos. Número uno, crea clientes rehenes dependientes. Yeah. Estás literalmente trayendo votantes de futuro porque los vas a subvencionar, etcétera, etcétera. Número dos, tiene un efecto profundamente destructivo. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que están cumplimentando sus requisitos administrativos para entrar legalmente al país van más pasos hacia atrás. Entonces resulta que todos aquellos ciudadanos que podrían entrar en el país de manera legal, con un proyecto, con etcétera, etcétera, son penalizados, y todos los que llegan se convierten en clientes rehenes dependientes. Claro, esto es muy, muy, muy beneficioso electoralmente, eso de llamarlos dreamers, ¿no? Sí, soñadores, claro. De acuerdo, es que son soñadores, hombre, soñador soy yo también. Pero si yo quiero ir a Estados Unidos y yo quiero emigrar a Estados Unidos, yo cumplo una serie de requisitos. Lo que no hago es aparecer por la frontera de Nuevo México y decir que he llegado, ¿no? Entonces, y además ya se ha demostrado que la falacia economicista que ellos venden, el socialismo te dicen, hombre,
este país tiene un problema de pensiones, tiene un problema demográfico, entonces por lo tanto la inmigración es positiva porque nos va a pagar las pensiones. Es una falacia total, ¿no? La inmigración ilegal, vuelvo a repetir, sí, está claro. Porque es que es súper importante la diferencia. Es que hemos entrado a tal punto que el otro día Bruce Springsteen decía en un concierto en Manchester: están deportando a residentes. ¿Qué? No, residente soy yo en mi casa, ¿entiendes? Sí. ¿Entiendes? No, están deportando a inmigrantes ilegales. Totalmente. Y fíjate qué profunda hipocresía, ¿no? Se habla de esto de, hay que ver, qué falta de empatía, qué falta de empatía. Bill Clinton deportó a 12 millones de personas, silencio absoluto. Sí. No se ha enterado nadie, lo tengo que repetir yo constantemente. Obama a 4,5 millones. Hizo campaña, de hecho, diciendo, no vengan, ¿de acuerdo? Fíjate qué curioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que darse cuenta de que eso es una trampa. Eso es una trampa que tiene un objetivo, que es crear una subclase dependiente siempre de un Estado aparentemente protector con el dinero de los demás, como decías tú. Rusia. Claro, Rusia no es la potencia económica, no es China, no es Estados Unidos, no es la Unión Europea, no es Alemania ni siquiera. Pero sin embargo es muy relevante porque es el proveedor de energía, proveedor de gas y de petróleo más importante que tiene Europa y Asia, digamos, pero Europa desde nuestro punto de vista. ¿Cómo ves, cuál crees que va a ser el desenlace? Están pasando cosas importantes, es decir, ya está claro que Estados Unidos va a ser el capitán de la reconstrucción de Ucrania, ya pensando en términos económicos y posguerra, digamos, posinvasión. La relación entre China y Estados Unidos se está, yo diría, normalizando, digamos, ¿no? en ese esquema. Por lo tanto, ese soporte a Rusia infinito de los chinos, pues se ha adelgazado. Entonces, primero, ¿cuándo o cómo crees que esto se va a resolver? Y segundo, ¿qué ves después? ¿Una Rusia que se va a tener que integrar a todo este movimiento, a esta globalización reforzada de Estados Unidos, China, Europa tomando la posta? ¿O tú crees que se va a meter al interior y se va a cerrar más? Aquí solamente hay una solución, una, que tiene dos patas. Una, que es la solución con respecto al conflicto que hay entre la Unión Europea, Ucrania, Rusia y obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania depende 100% de la decisión de China de decirle a Rusia se acaba la guerra hoy. Coincido. Igual que China le dice a Corea del Norte, aquí nada, ¿no? Rusia es un socio estratégico de China y Rusia tiene un montón de factores muy importantes. Pero claro, no puede ser solamente China dice se acaba mañana la guerra, sino que tiene que haber una solución económica en la que todo el mundo perciba un beneficio. La razón por la que no se acaba la narcodictadura de Venezuela es porque los que han financiado esa narcodictadura no ven la salida a toda la cantidad de dinero que han perdido, Rusia y China, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que haya una solución en la que Rusia pueda recuperar una parte de su posición de comercio y económico con el mundo, no solamente con Asia, que ya lo tiene, ¿de acuerdo? Y en la que en la reconstrucción en la reconstrucción de Ucrania, China, que era el mayor inversor en Ucrania antes de la guerra, tenga algún tipo de, digamos, oportunidad. Es decir, aquí todo el mundo... O sea, aquí no hay solución de maximalismos, es imposible. Aquí tiene que haber una solución buena para Ucrania y esa solución buena para Ucrania parte del acuerdo de minerales que tiene Estados Unidos, eso ya limita un montón los riesgos de expansión por parte de Rusia. Número 2, tiene que ser que haya algún tipo de salida para Rusia que venga validada desde China. Y yo creo que
Eso, obviamente, no sé por dónde termina solucionándose. La manera en la que no se soluciona es simplemente metiendo la cabeza en el agujero, que es lo que estamos haciendo muchas veces desde los países europeos, metiendo la cabeza en el agujero y continuando comprando gas natural ruso y, mientras tanto, pues obviamente ese conflicto, esa guerra cruenta sigue generando muertos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que venir una solución vía China que una a Rusia a una solución en la que haya un cambio en esa confrontación global, en la que sea positivo para la Unión Europea, positivo para China, positivo para Rusia, positivo para Estados Unidos, pero sobre todo, como elemento número 1, positivo para Ucrania. Y es posible, es lo que tú estás dibujando, posible. Porque suena muy optimista, digamos, posible. Pero es completamente posible. Es completamente posible. Todo el mundo, cuando hablas de todo esto, con los políticos alemanes, franceses, todo el mundo tiene una posición hacia, o por lo menos los que yo he conocido, todo el mundo tiene una posición hacia los medios de comunicación muy maximalista, que es normal, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo entiende que aquí solamente puede haber una solución en la que, digamos, se normalice la posición económica, y que, obviamente, no tiene sentido pensar que China, es un actor que pasa por ahí, sí, claro. Que es como a veces en los medios de comunicación parece que es que China en la guerra de Ucrania pues es como no tiene nada que ver, no, hombre, no, es el socio estratégico sin límites, y cito, de Rusia y el mayor proveedor de tecnología militar para Rusia, y por lo tanto la solución vendrá vía China, en la que Rusia tenga oportunidades, en la que la Unión Europea tenga oportunidades, Estados Unidos tenga oportunidades, y que ponga como pilar número 1 que sea beneficioso para Ucrania. Más allá de la tradición china de no ser un país bélico propiamente dicho, ¿no? Es un país negociador. Es un país que no es bélico propiamente dicho, pero digamos que como la famosa anécdota española, yo no quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. De acuerdo. Claro, no soy bélico, pero soy el mayor suministrador de tecnología militar a Rusia. Bueno, pues hay que ser consciente de eso, lo digo en el libro, y entonces, una vez que entiendes que no se puede contar la historia como se está contando, como si esto fuese Rusia contra Ucrania, China no está involucrada, la Unión Europea, no sé qué, y esta especie, todo tan maniqueo. Una vez que lo entiendes, que aquí hay unos engranajes, correcto, entonces sabes que la solución va a venir por ahí. El antisemitismo, Daniel, es algo de lo que te escucho hablar siempre, no solamente a ti, sino a muchas personas responsables. ¿Tú sientes que el antisemitismo, yo por lo menos lo siento, antisemitismo para mí es casi una identidad con antioccidentalismo? Totalmente, claro. ¿Okay? Entonces, y se lleva esto a la pelea, digamos, milenaria de árabes y judíos y lo que sea, no va por ahí. No. En realidad va por una manera de entender, una filosofía que viene detrás, y va. Hay un reforzamiento de este antisemitismo. Total. Yo te he sentido decir eso en el libro con mucha preocupación. ¿Cómo ves eso? Preocupadísimo. ¿Qué vislumbras que puede ocurrir o qué retos son los que va a enfrentar Occidente o está enfrentando Occidente ahora? La izquierda occidental utiliza el antisemitismo como una excusa para atacar el sistema occidental, ¿de acuerdo? Por eso yo siempre digo que la lucha de Israel es la lucha de Occidente. Y la utilización del antisemitismo tiene dos objetivos. Uno, el crear el enemigo externo aparentemente omnipresente y todopoderoso, es decir, volver a aquello de los judíos lo controlan todo, los judíos, que se me ponen los pelos de las manos como escarpias solamente de pensar que es que vuelven esos mensajes de identificar mal con
con los judíos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es el que tú dices, el más importante, que es la alianza con cualquier tipo de régimen, aunque sea opresor de mujeres, opresor de homosexuales, y sea una teocracia y sea dictatorial, siempre que vaya contra el modelo de democracia liberal occidental. Eso es un objetivo siempre de la izquierda, unirse a cualquier tipo de autocracia, dictadura, aunque sea lo contrario a lo que se supone que defiende la izquierda. Pues, ¿a quién se le ocurre pensar que esa supuesta izquierda feminista y defensora de los derechos de homosexuales y lesbianas está blanqueando a un grupo terrorista que ejecuta homosexuales y que reprime mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? El objetivo en realidad no es solamente, que también, la destrucción de Israel, sino de la destrucción de Occidente. Y bueno, es una muestra clara, ¿no? O sea, tú tienes, primero comentas también en el libro, algo que se sabe, hay casi 2 millones de palestinos viviendo en Israel, donde tienen más de $40.000 de ingreso per cápita anual, cuando no llegan ni siquiera a los 800, o no llegaban a los 800 en Gaza, o en Cisjordania y Siria, etcétera. Los vecinos. Entonces, como tener el ejemplo del éxito social, del éxito económico, de la libertad individual en medio de ti mismo. Al final de cuentas, Daniel, esto es una batalla cultural. Esta es la batalla cultural. Lo que hay que hacer, todo lo que hemos estado comentando, digamos, se destila en la importancia de defender las ideas de la libertad, de defender a toda costa las ideas de la libertad y sobre todo entender que la otra parte lo hace contra la libertad, es decir, que la batalla cultural o la das o la pierdes. No existe el concepto de, bueno, es que yo me dedico, hablábamos antes fuera de cámara, hay una persona, no, es que solamente hablo de esto, solamente hablo de... No, es que o das la batalla cultural o la pierdes, no hay otra opción. Daniel, ha sido un placer, el tiempo corre a una velocidad tremenda conversando contigo, me encantaría poder tocar muchos más temas, pero creo que hemos hecho un paneo eventualmente un poco desordenado, pero creo que muy interesante para los que no tendrán la oportunidad de vernos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Renuevo el consejo de adquirir y leer el libro de Daniel, Un nuevo orden económico mundial, que les garantizo va mucho más allá de solo lo económico. En realidad es un nuevo orden en el mundo en términos generales. Otra vez, muchas gracias y enhorabuena por el libro y ojalá que vengan nuevos libros. Muchísimas gracias, muchas gracias.